13ª sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional. Compañeras y compañeros legisladores, celebraremos este día la 13ª sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico se sirvan a hacerlo. Talango igual lo vi. Entró Talango. ¿Ya? Falta Talango. Gaspar. Ahí viene Gaspar. Bien temprano. Pero Talango ya había entrado. ¿Salió? Ya estaba el diputado Gaspar. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum y haga la declaratoria correspondiente. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 28 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Ana María López Hernández y los diputados Ignacio José Muñoz Hernández, Pedro Armentía López, justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:21 del día 9 de junio del 2026, se abre la 13ª sesión del tercer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado. Tomen asiento, por favor. Segunda secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Gracias, Presidenta. Oficios con fecha 28 de mayo del 2026, suscritos por la senadora María Martina Cantún Can, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, por medio de los cuales comunica la apertura y clausura del primer periodo extraordinario correspondiente a su segundo receso del segundo año del ejercicio de la 66ª legislatura.
Oficio con fecha 2 de junio del 2025, remitido por el licenciado Adrián Serrano Barrientos, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, por medio del cual solicita el retiro del proceso legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del decreto 184 expedido por la 65 legislatura y publicado con fecha 29 de diciembre del 2025 en el Periódico Oficial del Estado, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 28 de abril del 2026, con el propósito de enriquecer y robustecer el contenido de la propuesta. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia indicada. Se da por enterada a la Asamblea de los oficios remitidos por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En relación al escrito del consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente a fin de que sea remitido el documento original de la citada iniciativa a la Consejería Jurídica para la conclusión del trámite solicitado. Diputada Presidenta, le informo que el diputado Antonio Jiménez incorpora los trabajos de la sesión. Y el diputado Omar Talango. Segunda secretaria, si existe correspondencia para con... Primera secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Propuesta para exhortar de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que fortalezca su capacidad operativa en el municipio de Calakmul, promovida por la diputada Marisela Flores Mo del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Es cuanto. Gracias. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la propuesta de cuenta. Gracias, Presidenta. A la mesa directiva del tercer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la 65 legislatura del Congreso del Estado de Campeche presente, la que suscribe la diputada maestra Marisela Flores Mo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción segunda y 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como los artículos 47, fracción 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. El acceso a la energía eléctrica constituye un servicio público esencial para garantizar condiciones dignas de vida. El desarrollo económico, el acceso a la educación, a la atención médica, la seguridad y el bienestar de las familias campechanas. Sin embargo, en el municipio de Calakmul persisten problemáticas relacionadas con interrupciones recurrentes del suministro eléctrico, tiempos prolongados de atención a reportes a una limitada capacidad operativa para atender de manera oportuna las incidencias que se presentan en las distintas comunidades del municipio. La falta de energía eléctrica afecta directamente a los hogares, escuelas, centros de salud, comercios y actividades productivas, generando pérdidas económicas, afectaciones a la salud y limitaciones para el desarrollo social de las comunidades. Asimismo, las altas temperaturas que caracterizan a la región agravan esta situación, particularmente para las niñas y niños, personas adultas, mayores y personas en situación de vulnerabilidad, quienes dependen de equipos básicos de ventilación para sobrellevar las condiciones climáticas de la zona. Deben considerarse además que el municipio de Calakmul cuenta con una amplia extensión territorial y con comunidades alejadas entre sí, muchas entre ellas ubicadas en zonas selváticas y difíciles de acceso, situación que hace necesario fortalecer la capacidad operativa y técnica de la Comisión Federal de Electricidad, mediante una mayor presencia constitucional y personal destinado específicamente a la situación de muchas comunidades. Las afectaciones derivadas de las fallas en el servicio eléctrico impactan a las más de 84 comunidades que integran el municipio de Calakmul, afectando de manera directa la calidad de vida de miles de familias.
Resulta importante reconocer que las y los trabajadores del campo de la Comisión Federal de Electricidad realizan su labor bajo condiciones complejas y en un territorio sumamente extenso. El problema que hoy se expone no radica exclusivamente en el desempeño de personal existente, sino en evidencia y suficiencia de recursos humanos para atender oportunamente las necesidades de un municipio con características territoriales extraordinarias. Debe considerarse además que Calakmul es el municipio con mayor extensión territorial del estado de Campeche y uno de los más extensos del país. Asimismo, es un municipio con una importante presencia de pueblo y comunidades indígenas, cuyos habitantes históricamente han enfrentado condiciones de rezago y marginación y dificultades para acceder al servicio público de calidad. Por ello, es garantizar suministro eficiente y continuo de energía eléctrica. No representa únicamente una obligación administrativa, sino una condición indispensable para el ejercicio efectivo de derechos humanos fundamentales como la salud, la educación, la alimentación, el acceso a la información, la seguridad y una vida digna. En razón de lo anterior expuesto, se somete a consideración del presente este punto de acuerdo. Atentamente, diputada Marisela Flores Moore. He dado lectura, diputada presidenta. Gracias, tercera secretaria. En virtud de la naturaleza y de conformidad con el contenido de la propuesta, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse a manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de trámites. Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputada presidenta, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema de votación. Sírvanse a manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados.
Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 30 votos a favor. De conformidad con el resultado de la votación, la propuesta queda aprobada en sus términos. Primera secretaria, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírese el comunicado correspondiente. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia relativo a la iniciativa que reforma el párrafo cuarto del artículo 6 de la Constitución Política y adiciona un artículo 138 bis al Código Penal del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández de la representación legislativa del Partido del Trabajo. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia relativo a la iniciativa para reformar el párrafo 15, la fracción 13ª del artículo 41 y la fracción 1ª del artículo 46 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, promovida por los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez y Omar Alberto Talango Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Documentos que obran para lo conducente. Gracias, primera secretaria. Segunda secretaria, proceda a dar lectura al primer dictamen. Con su permiso, Presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para reformar el párrafo cuarto del artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche y adicionar el artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández de la representación legislativa del Partido del Trabajo. Esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno y de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. Las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández de la representación legislativa del Partido del Trabajo presentaron ante el Congreso local la iniciativa que nos ocupa. Que dicha iniciativa se le dio lectura a su texto, turnándose a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. El 31 de mayo del 2026, la presidencia de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de poner en el estado de resolución la iniciativa en mención. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Las legisladoras promoventes señalan en su exposición de motivos que durante los últimos años la violencia hacia los docentes ha escalado. Por ello es fundamental ver, observar y tratar equitativamente a todos los integrantes de la comunidad educativa para que exista un equilibrio en la aplicación y ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación y del alumnado. No debemos ignorar a quienes históricamente han educado a los campechanos para otorgarles una mayor protección legal ante cualquier acto de violencia a los que están expuestos. Esta incidirá en el ejercicio pleno de su labor docente y en la concreación de la excelencia educativa planteada en el artículo 3 constitucional. La presente iniciativa no tiene la intención de proteger a los maestros que promuevan el acoso escolar o no cumplan con las encomiendas de salvaguardar el interés superior de la niñez, ni de generalizar sobre los padres de familia o alumnos que trasladan conflictos del hogar o a los centros educativos, sino que pretende darles herramientas jurídicas mínimas a los docentes cuando acrediten que son merecedoras de ellos. Razones y motivaciones por las que las diputadas promoventes proponen reforzar el párrafo cuarto del artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche y adicionar un artículo 138 bis del Código Penal de la entidad para visibilizar a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y reconocer su contribución a la transformación social, así como el derecho a acceder a mecanismos de defensa legal ante situaciones que vulneren su integridad, seguridad física, psíquica y moral y su dignidad o su vida. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para promover leyes ante el Congreso. Tercera,
Quienes dictaminan estiman procedente establecer en la Carta Magna local el reconocimiento a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y su contribución al desarrollo y transformación social, por lo que el Estado se encuentra compelido a garantizar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de su labor. Cuarta, el planteamiento de que por vía se propone es constitucional y legalmente procedente al no contravenirse en algunas disposiciones de carácter internacional, nacional o local, ni de manera específica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del Estado, ni alguna ley que de ellas emane. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de la reforma que se propone no tiene impacto presupuestal alguno adicional para el Estado, condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. Texto normativo y régimen transitorio. Ahora bien, una vez hecho el análisis de la iniciativa que nos ocupa, se advierte que las mismas proponen en el primer término reformar el párrafo cuarto del artículo 6 de la Constitución Política del Estado y en segundo término adicionar un artículo 138 bis al Código Penal del Estado de tal manera que en el cuerpo de la iniciativa se instaron mediante una sola propuesta dos procedimientos legislativos diferentes, los cuales por su naturaleza y por razones de técnica legislativa ameritan tramitación distinta, además de un análisis particularizado al intentar reformar simultáneamente disposiciones de la Carta Magna local y modificar una ley secundaria como lo es el Código Sustantivo Penal en la entidad, para cuyo primer planteamiento se requiere desarrollar el procedimiento especial reservado en el Poder Revisor Constitucional local que establece el artículo 130 de la propia Constitución Política del Estado, que mandata que la Constitución local puede ser modificada mediante la reforma, adición o derogación de alguno de sus preceptos y que para la modificación surta efecto se va a requerir que sea aprobada por las 2/3 partes de los diputados presentes en la respectiva sesión, así como por la mayoría de los ayuntamientos de los municipios del Estado, procedimiento que difiere del trámite legislativo ordinario que se sigue para reformar la legislación ordinaria, lo que requiere únicamente para el caso específico que nos ocupa el voto de la mayoría de los diputados presentes del Congreso del Estado. Y dado que la segunda propuesta en su momento fue atendida por esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia y sometido el dictamen correspondiente a la consideración del Pleno del Congreso para su aprobación, dando como resultado la expedición del decreto número 213 de la 65 legislatura el pasado 30 de marzo del 2026. Es el procedimiento legislativo que nos ocupa, habrá de referirse únicamente a la primera propuesta en reformar el párrafo cuarto del artículo 6 de la Constitución Política del Estado. Determinando lo anterior, procederemos al análisis del planteamiento de adición que nos ocupa. En este sentido, esta Comisión de Dictamen Legislativo, una vez valorada la estructura actual del artículo 6 de la Constitución Política local, se pronuncia a favor de reformar el párrafo séptimo del antes citado artículo, en virtud de que dicho párrafo es el que hace referente al derecho humano de la educación, por lo que es uno de los textos donde procede realizarse la modificación por esta vía y se propone, considerando, además, realizar adecuaciones de redacción y estilo jurídico a efecto de conservar la estructura orgánica y funcional de los derechos y principios reconocidos de la Carta Magna local sin menoscabo del espíritu original de la propuesta planteada por las promoventes. Que en el seno de los trabajos de la Comisión Dictaminadora, el diputado Aldo Román Contreras Uc expresó la necesidad de incorporar una disposición transitoria a efecto de garantizar que sea aplicada esta disposición por esta vía y se propone que entrando en el análisis de la propuesta planteada, la diputada Verónica Margarita Roca Méndez manifestó que resulta conveniente establecer dicha disposición en el sentido que prever un plazo no exceda de 180 días hábiles para la adecuación del marco normativo secundario en la materia que permita garantizar el adecuado ejercicio de la función docente, propuesta que fue sometida a votación de los integrantes de la comisión, resultando aprobada por unanimidad de los presentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Procuración e Impartición de Justicia estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, la iniciativa promovida por las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández de la representación legislativa del Partido del Trabajo es procedente en los términos expresados en los considerados de este dictamen. Segundo, en consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del decreto correspondiente. Así lo dictamina la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 2 días del mes de junio del año 2026. Diputada Presidenta, ha dado lectura al dictamen indicado. Gracias, segunda secretaria. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo segundo del Acuerdo Reglamentario para dispensar la votación
En lo particular, en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Diputada Presidenta, le informo que se incorpora a los trabajos la diputada Tania González. Asimismo, el procedimiento de votación me permito informarle que ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 31 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, proceda de conformidad a lo que señala el artículo 130 de la Constitución Política del Estado a remitir a los honorables ayuntamientos de la entidad en su carácter de integrantes del Poder Revisor de la Constitución local, copia de este resolutivo para su conocimiento y en su caso aprobación por los cabildos respectivos. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al segundo dictamen. Gracias, Presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para reformar el artículo 15, la fracción 13ª del artículo 41 y la fracción 3ª del artículo 46 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, promovida por los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez y Omar Alberto Talango Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno, de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. Los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez y Omar Alberto Talango Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentaron ante este honorable Congreso la iniciativa que nos ocupa, que a dicha iniciativa se le dio lectura a su texto, turnándose a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. Con fecha 15 de mayo del año en curso, se recibió el oficio SDO 01-420-26, signado por el licenciado Mario Rafael Pavón Carrasco, en su carácter de director general del sistema DIF estatal, mediante el cual remite opinión técnica relativa a la iniciativa que nos ocupa, expresando que una vez realizado el análisis jurídico y técnico de la propuesta, se considera viable y adecuada en sus términos, al estimar que dichas modificaciones contribuyen al fortalecimiento
y actualización del marco normativo aplicable. El 1 de junio del 2026, la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Los diputados promoventes señalan en la exposición de motivos que la forma en que una sociedad trata a sus personas adultas mayores revela con claridad y profundidad su compromiso con la dignidad humana, porque no se trata de proteger únicamente a un grupo poblacional, sino de honrar a quienes han sostenido la vida colectiva con su trabajo, con su cuidado, con su experiencia y con su palabra. Por ello, reconocerlos como sujetos de derecho implica comprender que cada paso lento es testimonio de resistencia y que cada vida prolongada merece ser acompañada con respeto y seguridad institucional. La realidad ha evidenciado que no basta con reconocer derechos cuando en la práctica subsisten condiciones estructurales que permiten la vulneración de derechos, los hechos documentados por medios locales e instituciones públicas respecto a omisión de cuidados en asilos, estancias privadas y centros públicos de atención a personas adultas mayores constituyen una alerta ética y jurídica que no puede ser minimizada ni tratada como casos aislados, porque detrás de cada queja, de cada nota informativa y de cada testimonio existe una persona que fue despojada de cuidado, de afecto, de atención médica oportuna, de alimentación adecuada, de trato digno o incluso de su derecho a vivir sin violencia. Por otra parte, la omisión de cuidados no es una falta simple de incumplimiento administrativo, es una forma de violencia estructural que erosiona la dignidad humana, que deteriora la salud física y mental, que profundiza la soledad y que en muchos casos conduce a un deterioro acelerado. Ante esas circunstancias, he señalado que algunos establecimientos que operan como asilos o estancias para personas adultas mayores carecen de protocolos claros de atención, por lo que podrían no contar con personal capacitado en gerontología, psicología o cuidados paliativos, por lo que estarían operando sin supervisión, generando deficiencias en infraestructura, controles médicos básicos o, en casos más graves, incurrir en prácticas de aislamientos, maltrato o abandono encubierto. Estas realidades no pueden enfrentarse únicamente como exhortos morales, requieren de normas jurídicas precisas que establezcan obligaciones concretas, estándares mínimos de atención, mecanismos de inspección permanente y sanciones proporcionales para quienes incumplen con su atención, porque la dignidad humana no puede quedar sujeta a la buena voluntad de algunos ni la negligencia de otros. Consideraciones. Esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familias es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento institucional y legal para instar leyes ante este Congreso. Para prevenir el maltrato hacia los adultos mayores es necesario promover una cultura de envejecimiento activo y saludable, fomentar la inclusión social de las personas mayores dentro de sus comunidades, generar campañas nacionales de sensibilización y concientización sobre el abuso y maltrato hacia personas mayores, brindar cursos de capacitación a las personas cuidadoras que coadyuven a la mejora de las estrategias de cuidado familiar y favorezcan la reducción del estrés y agotamiento. De ahí que los promoventes plantearan incorporar a la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado disposiciones que garanticen la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia estima pertinente las modificaciones propuestas por los diputados promoventes. Esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia estima que el planteamiento propuesto es constitucional y legalmente válido, al no contravenirse con los mandatos establecidos en los tratados internacionales de la materia, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, en alguna ley de que ellas emanen. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las modificaciones que se proponen no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Texto normativo y régimen transitorio, que efectuado el análisis de la iniciativa indicada, quienes dictaminan estiman procedente reformar el párrafo primero del artículo 15, la fracción 13ª del artículo 41 y la fracción 11ª del artículo 46 y adicionar un párrafo tercero al artículo 15 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, con la finalidad de establecer mecanismos eficaces de supervisión, obligaciones claras para los establecimientos que las atienden y en consecuencias jurídicas reales para quienes incumplen su deber de cuidado.
así como dar seguridad y certeza jurídica a las personas adultas mayores de nuestra entidad. En el seno de los trabajos de la Comisión de Dictamen, el diputado Pedro Hernández McDonald presentó observaciones en el sentido de precisar en el artículo 15 que el sistema DIF estatal, en el ámbito de sus facultades, implemente las medidas de protección que resulten pertinentes, así como adicionar un artículo transitorio a efecto de prever que el sistema DIF de referencia deberá emitir o adecuar dentro de 120 días naturales siguientes a la entrada en el vigor del presente decreto, los lineamientos, protocolos o instrumentos administrativos necesarios para el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 15, que por esta vía se modifican. Planteamientos que fueron sometidos a votación de los integrantes de la comisión presentes en la sesión de dictamen, resultando aprobados en sus términos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que origina el presente resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 2 días del mes de junio del año 2026. Diputada Presidente, dado lectura al dictamen indicado. Gracias, cuarta secretaria. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 31 votos a favor, 0 votos en contra. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que desean hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos.
Diputada Presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los siguientes diputados: Antonio Jiménez Gutiérrez, Mónica Fernández Montúfar, Delma Ravelo Cuevas, Abigail Gutiérrez Morales, Gaspar de Jesús Namís y Omar Alberto Talango Cervantes. Gracias, primera secretaria. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Antonio Jiménez Gutiérrez. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Bueno. Gracias, compañera presidenta. La voluntad general siempre tiende a la utilidad pública. Compañeras y compañeros legisladores, hoy venimos a complementar, a fortalecer una de las iniciativas que ya habíamos presentado hace unas semanas. Presentamos una iniciativa para poder regular uno de los problemas centrales en el espacio público y que tenía que ver con los vehículos que dejaban estacionados durante mucho tiempo, camiones que dejaban ahí parcados en espacios críticos donde niños, niñas, familias hacen uso de la vía pública, y por lo tanto en su momento decidimos hacer una modificación a la ley de tránsito de nuestro estado, y a partir de ese momento varios comentarios se nos hizo llegar con respecto que no solo la vía pública, el espacio público que es de todas y todos, tiene que ver o está siendo invadido por vehículos, sino también por negocios que de alguna manera creen que la vía pública les pertenece, que el espacio público les pertenece, y el espacio público es un espacio central para la formación de una sociedad, y por lo tanto el día de hoy venimos a complementar esta posibilidad para que en este estado, en todos sus municipios, en todas nuestras comunidades, en todas nuestras colonias, podamos empezar a poner orden, un orden que justo lo que va a buscar es seguridad, lo que va a buscar es bienestar. Hoy vengo a este pleno a cumplir mi compromiso con nuestros vecinos, nuestras vecinas de comunidades para abonar desde la legislación a resolver una problemática que daña a nuestra gente en su vida diaria. Es una continuación a lo que ya presentamos respecto a la iniciativa para combatir vehículos abandonados. Ambas iniciativas comparten un objetivo: proteger el espacio público, fortalecer la convivencia comunitaria y garantizar que nuestras calles, nuestras banquetas, nuestras áreas de uso común continúen siendo espacios populares, espacios accesibles para todas y para todos. Esta iniciativa nace de la solicitud de un amplio sector de la población campechana en todo el territorio de nuestro estado, que manifiesta su preocupación por la ocupación de privados, en muchos casos negocios, de la vía pública. Esta realidad que observamos todos los días en distintos municipios del estado de Campeche genera molestias, conflictos vecinales y afectaciones de movilidad. Entonces, compañeras y compañeros, en el momento que una persona ocupa de forma indebida el espacio público, un espacio público que es de todas y todos, debilita de forma directa su naturaleza colectiva y favorece la exclusión en cada uno de los espacios de esta tierra. Esta iniciativa parte por ello de la premisa que el espacio público es un bien colectivo, es un bien común que debemos proteger. Porque nuestras calles, nuestras banquetas, parques, canchas, andadores y espacios comunes no fueron creados para el beneficio exclusivo de una persona, de una familia o de un negocio particular, sino fueron concebidos por el Estado para servir simultáneamente a toda la sociedad, a todo nuestro pueblo. En consecuencia, cuando una banqueta ocupada de forma permanente, cuando se apartan lugares en la vía pública o cuando se utilizan espacios destinados al tránsito para actividades privadas sin autorización, no solamente se genera una incomodidad. Lo que ocurre es que un espacio que pertenece a toda la comunidad comienza a transformarse en una extensión de intereses muy particulares. Y las consecuencias, compañeros y compañeras, son reales.
Las personas adultas mayores encuentran dificultades para desplazarse. Las personas con discapacidad enfrentan obstáculos adicionales para ejercer su derecho a la movilidad. Los peatones se ven obligados, en muchos de los casos, a descender a la calle, a exponer su vida y exponerse a riesgos innecesarios. Por ello, esta propuesta no se limita a analizar el problema desde una perspectiva administrativa, sino que lo hace desde la óptica de los derechos humanos, garantías que tenemos todas y todas en este país. Y bajo esta óptica se busca, primero, proteger el libre tránsito. Segundo, fortalecer la seguridad vial que tanto le hace falta a nuestro Estado. Y tercero, resguardar la convivencia social armónica y ordenada. En conjunto, lo que se busca, diputados y diputadas, es garantizar la función social de lo público. Esta iniciativa no pretende afectar a nadie en su esfera privada. Todo lo contrario, la propuesta busca establecer reglas mínimas, reglas claras, reglas sociales de convivencia que permitan armonizar el interés particular con el interés colectivo, donde el ejercicio de una actividad económica pueda realizarse sin afectar derechos de las demás personas. Por eso esta iniciativa reconoce expresamente que podrán existir autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes para determinados usos temporales del espacio público. Lo que se plantea es que dichas autorizaciones se encuentran sujetas a condiciones que protejan la movilidad, la accesibilidad, la seguridad vial, el libre tránsito, la recreación, el derecho a una ciudad ordenada y una ciudad habitable, es decir, priorizar los derechos humanos. Asimismo, la propuesta incorpora un enfoque preventivo y un enfoque conciliador. Estamos fortaleciendo herramientas que permitan a las autoridades intervenir de manera proporcional, privilegiando mecanismos de apercibimiento, regularización, conciliación y corrección voluntaria de conductas antes de llegar a medidas más restrictivas. También es importante señalar que esta iniciativa no surge de manera aislada. Forma parte de una visión amplia que esta legislatura ha venido impulsando para fortalecer el derecho a la movilidad, el derecho a la seguridad vial y el uso adecuado de los espacios públicos. Una visión que entiende que el espacio público constituye un bien colectivo, porque su utilidad no se agota en una sola persona. Y vuelvo a repetir, una visión que entiende que el espacio público constituye un bien colectivo, porque su utilidad no se agota en una sola persona. Su utilidad y naturaleza es beneficiar simultáneamente a toda una sociedad. Por ello, compañeros, vengo a proponer reformas integrales que impacten 3 leyes de nuestro Estado: la Ley de Vialidad y Tránsito y Control Vehicular, la Ley de Justicia Cívica y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, generando un marco normativo coherente que permita atender esta problemática desde una perspectiva completa. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, las ciudades más ordenadas no son aquellas donde existen restricciones, sino aquellas donde existe un equilibrio adecuado entre derechos y responsabilidades. Porque hemos entendido que a través de las experiencias, el tiempo, que una ciudad más humana es aquella donde el espacio público se cuida y se protege para que siga siendo un verdaderamente público. Esa es la esencia de esta iniciativa que hoy pongo a su consideración, compañeros y compañeras, integrantes de esta soberanía, una propuesta que busca equilibrio, respeto a los derechos humanos y mejores condiciones de convivencia para las familias campechanas que tanto se lo merecen. Es cuanto, compañera presidenta. Compañero diputado, se tiene por recibida la iniciativa que usted presenta a esta mesa.
Las diputadas Mónica, Francisca, Alejandra, Verónica, Dalila, Elías y el diputado Ismael se quieren suscribir a esta iniciativa. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández Montúfar. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Hola, buenas tardes. Pues saludo a los medios de comunicación aquí presentes, a los ciudadanos de Campeche, que ojalá hayan muchos que nos estén viendo. El día de hoy voy a tratar un tema que para mí es sumamente grave y preocupante, pero que además nació de la solicitud de la ciudadanía. El día de hoy les voy a hablar del banco de sangre. Hay temas que pueden esperar el trámite ordinario de una comisión, hay temas que pueden permanecer semanas o inclusive meses en análisis sin que ello genere una consecuencia inmediata para la población. Pero hay temas que no tienen este privilegio. Hay temas que están relacionados directamente con la vida o la muerte de las personas. Hoy vengo a hablar de uno de ellos. Porque cuando hablamos de sangre, no hablamos de estadísticas, no hablamos de números, no hablamos de burocracia. Hablamos de madres que enfrentan complicaciones durante un parto, de padres que ven accidentados a sus hijos, de personas que no pueden entrar al quirófano por no tener la suficiente sangre almacenada, de niños que requieren tratamientos oncológicos a los cuales no pueden acceder por no existir la suficiencia de sangre. Y cuando a una persona le dicen necesitas traer sangre, pues la verdad la situación se vuelve bastante compleja. Yo creo que todos aquí, todos los que tenemos páginas de difusión y de comunicación en algún momento, hemos incluso utilizado para que la gente pueda obtener la posibilidad de adquirir donantes, porque aunado a muchísimas otras situaciones, ahora existen características muy particulares que a veces privan a muchos donantes de poder ser los propicios para donar sangre. Lo único que importa es que exista sangre disponible y que exista una institución capaz de proporcionarla de manera segura y oportuna. Hoy el punto de acuerdo que presento en representación de la bancada naranja es para que conozcamos la realidad que guarda el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y que se adopten acciones para fortalecer una institución que cumple una función indispensable para la salud pública de nuestro estado. La sangre es probablemente el insumo médico más humano que existe. En Campeche, como ocurre en buena parte del país, la mayoría de las donaciones siguen realizándose cuando hay una urgencia médica. Son personas que, como ya dijimos, buscan ayudar a algún familiar, buscan ayudar a algún amigo, a algún vecino. Detrás de cada donación existe una historia de preocupación, de angustia y también de esperanza. Por eso, este Congreso hace casi un año aprobó reformas para fortalecer la cultura de la donación altruista de sangre. Lo hicimos porque sabemos que cada unidad recolectada representa una oportunidad de vida y porque aspiramos a construir una sociedad donde cada vez más personas donen, no solamente cuando existe una emergencia familiar, sino por convicción y solidaridad con quienes algún día puedan necesitarla. Y precisamente porque sabemos el esfuerzo que realizan las familias para conseguir donadores cuando enfrentan una emergencia, tenemos la obligación de garantizar que la institución encargada de recibir y procesar esa sangre cuente con las condiciones necesarias para cumplir adecuadamente su función. Porque promover la donación altruista es solamente una parte de la ecuación. La otra parte consiste en garantizar que exista una institución fuerte, eficiente y con condiciones adecuadas para recibir, procesar, conservar y distribuir esta sangre. Y es precisamente ahí donde surge la preocupación que motiva este exhorto.
Cuando revisamos los propios informes de gobierno, encontramos datos que merecen ser analizados con seriedad. En el primer informe de gobierno se reportó una inversión de 27.893.297 pesos para la conservación y mantenimiento del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y otras instituciones especializadas de salud. En el segundo informe se informó una inversión adicional de 6.446.750 pesos para acciones de conservación y mantenimiento. Después, en el tercer informe, desaparece cualquier referencia específica al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Y finalmente, en el cuarto informe, encontramos una narrativa sumamente optimista respecto a la situación de esta institución. Se afirma que cuenta con certificación vigente, que eso pues habría de verdad que estar seguros, que es reconocida a nivel regional y nacional como una unidad modelo y que constituye un referente en materia de abasto seguro y suficiente de sangre. Asimismo, se reporta la recepción de 9.500 donantes, la realización de 133.000 estudios de laboratorio, la atención de aproximadamente 18.000 pacientes y un incremento de la donación altruista hasta alcanzar 3.6% del total de las donaciones. Y verdaderamente desearíamos que todo esto fuera una realidad y estoy segura que todos los que estamos aquí desearíamos que Campeche cuente con uno de los mejores centros de transfusión sanguínea del país y que los recursos reportados se reflejen en una institución fortalecida, moderna y eficiente. Pero precisamente porque así lo dicen los propios informes de gobierno, resulta legítimo preguntar, ¿por qué continúan existiendo señalamientos relacionados con carencias operativas, limitaciones de materiales y necesidades que no deberían estar presentes en una institución que se describe como referente regional y nacional? Esta es la razón de ese exhorto. Y quiero detenerme en este punto porque probablemente es el aspecto más importante de toda la discusión. Detrás de cada estudio de laboratorio, de cada unidad de sangre procesada y de cada paciente beneficiado existen trabajadoras y trabajadores que sostienen diariamente la operación de esta institución. Personas que llegan todos los días a cumplir con una responsabilidad enorme y que desempeñan una labor indispensable para el sistema de salud. Personas que saben que un error puede costar una vida y que aún así continúan trabajando con profesionalismo y compromiso. Sin embargo, hemos escuchado múltiples testimonios preocupantes que no pueden ser ignorados. Testimonios que señalan que algunos trabajadores han tenido que absorber gastos de papelería para poder desarrollar sus funciones. Sí, compañeras y compañeros diputados, trabajadores absorbiendo gastos de papelería, testimonios que señalan que algunos trabajadores han tenido que cubrir de su propio bolsillo gastos relacionados con batas médicas y materiales básicos de trabajo. Y aquí debemos de ser claros, eso no es normal, no es aceptable y no debería de ocurrir en ninguna institución pública, porque estamos hablando de herramientas mínimas para que una institución funcione. Verdaderamente resulta injusto que quienes ayudan a salvar vidas tengan que utilizar recursos propios para cubrir necesidades que corresponden a la institución, que el compromiso y la vocación de servicio sean utilizados para compensar carencias administrativas que deberían resolverse mediante una adecuada gestión pública y que mientras en los informes se habla de excelencia institucional, existan trabajadores realizando esfuerzos extraordinarios para garantizar la continuidad de los servicios. Cuando una institución sigue funcionando a pesar de las carencias, normalmente no es porque las carencias no existan, es porque existen personas comprometidas que hacen mucho más de lo que les corresponde para sacar adelante su trabajo. Se me está acabando el tiempo y solamente quiero comentar que parte de las situaciones que me comentaron como testimonios es el maltrato que sufren los empleados del centro de transfusión sanguínea de parte de las personas que están a cargo de esa institución. Yo creo que pues deberíamos de ser empáticos y tratar realmente de entender lo que está ocurriendo allá adentro. También sería muy bueno y muy destacable que pues se hiciera una auditoría para saber por qué hay tantos faltantes de insumos cuando ha habido tal presupuesto erogado para esta institución.
y que realmente estuviéramos seguros de que cuenta con todas las certificaciones, porque la verdad no me atrevo a decirlo con total certeza, pero por lo que yo sé, han perdido ya certificaciones con las que antes contaban. Es cuanto. Compañera diputada, se tiene recibido el exhorto que usted presentó. Se le concede el uso de la palabra a la compañera Delma Ravelo Cuevas. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta, muy buenas tardes a todos mis compañeros diputadas y diputados, a todos los que nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, a los medios de comunicación. Hoy vengo a hablar del pasado 7 de junio, día que conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión. Y a través de esta tribuna aprovecho para felicitar a todos los galardonados que fueron premiados este pasado domingo 7 de junio. Muchas felicidades y todo mi reconocimiento. Sin duda, hablar de la libertad de expresión es una fecha que nos invita a reflexionar sobre uno de los derechos más valiosos de toda democracia, el derecho a pensar, a opinar, a informar, a expresar, a disentir. Y hoy quiero decirles que hablo totalmente desde el ámbito profesional, porque además de diputada, soy periodista. Durante muchos años recorrí calles, oficinas y este Congreso con libreta en mano, grabadora, micrófono y una cámara. Conozco el trabajo periodístico desde adentro. Sé lo que significa salir a buscar una noticia, verificar, informar, contrastar versiones y asumir la responsabilidad de informar a la sociedad. Por eso siempre voy a defender la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay periodismo libre. Sin periodismo libre no hay ciudadanos informados, y sin ciudadanos informados no puede existir una democracia verdadera. Pero también hay que decirlo con total claridad. La libertad de expresión no puede confundirse con la agresión, no puede confundirse con violencia, no puede confundirse con la difamación, la calumnia, el insulto permanente o los discursos de odio. La crítica es necesaria. La crítica fortalece a los gobiernos, la crítica fortalece a las instituciones, la crítica fortalece también a quienes ejercemos las responsabilidades públicas. Pero la libertad de expresión no significa ausencia de responsabilidad. No es sinónimo de insulto, no es sinónimo de violencia, no es sinónimo de difamación, no es sinónimo de hostigamiento, y mucho menos puede convertirse en una licencia para sembrar odio o confrontar a la sociedad. Tristemente hemos visto cómo el debate público ha sido contaminado y polarizado. Con demasiada frecuencia se busca dividir a los campechanos entre buenos y malos, entre aliados y enemigos, entre quienes piensan igual y quienes piensan distinto. Y cuando la discusión pública se convierte en una confrontación permanente, perdemos todos. Pierden los periodistas que realizan su trabajo con profesionalismo, pierden las instituciones, pierde la sociedad y pierde la verdad. Servidores públicos, periodistas, ciudadanos y actores sociales son expuestos a ataques personales y expresiones que buscan herir antes que dialogar. Esto no enriquece una democracia, la degrada, porque una cosa es cuestionar y otra muy distinta es agredir. Una cosa es investigar y una muy distinta es difamar. Una cosa es ejercer la libertad de expresión y otra muy distinta es utilizar la palabra como instrumento de violencia. Como periodista aprendí hace muchos años que la libertad de expresión tiene una compañera inseparable, la ética. La búsqueda de la verdad, la responsabilidad de verificar, el respeto por la dignidad de las personas y la convicción de que las palabras tienen consecuencias. Defender la libertad de expresión significa defender el derecho de periodistas a investigar y publicar. Significa defender el derecho de una ciudadanía a expresar su opinión. Significa defender el derecho de una persona a cuestionar el poder. Pero también significa ejercer este derecho con total responsabilidad, con ética, con respeto a la dignidad humana, porque los derechos no son absolutos cuando afectan los derechos de los demás. La libertad de expresión no debe ser utilizada como un pretexto para promover violencia, persecución, discriminación o linchamientos públicos. La palabra, sin duda, tiene poder. Puede construir o destruir, puede informar o manipular,
puede acercarnos o dividirnos. Por eso, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, quiero hacer un llamado a este Congreso y a través de él a toda la sociedad campechana a recuperar la civilidad en el debate público aquí, allá afuera, pero también en las redes sociales. A entender que una sociedad democrática no se construye desde el odio ni desde la descalificación permanente. Se construye escuchando, dialogando, respetando, porque cuando la crítica se convierte en odio, perdemos todos. La libertad de expresión debe seguir siendo una herramienta para construir ciudadanía, no para destruir personas. Debe servir para informar, no para intimidar. Debe servir para generar diálogo, no alimentar el rencor. La libertad de expresión no se honra únicamente cuando hablamos. Se honra cuando la crítica se ejerce con responsabilidad. Se honra cuando la verdad vale más que el insulto. Y se honra cuando entendemos que ninguna diferencia política, ideológica o personal justifica la violencia verbal o el odio o la deshumanización de quienes no piensan igual que nosotros. Necesitamos recordar que la libertad de expresión es uno de los pilares de nuestra democracia y también es una de nuestras mayores responsabilidades. Defendamos la libertad de expresión, defendamos el derecho a pensar diferente, defendamos el derecho a disentir, pero nunca confundamos la libertad con la agresión. Cuando las palabras se utilizan para informar, dialogar y construir, gana una sociedad entera. Y esa es la libertad de expresión que debemos defender en Campeche. Una libertad que informe, que cuestione, que genere debate, pero que nunca renuncie a la ética, al respeto o a la dignidad humana. La libertad de expresión no se mide por quién grita más fuerte o quién tiene un micrófono, sino se mide quien tiene la capacidad de expresar esta libertad con respeto al derecho de los demás. Es cuanto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Abigail Gutiérrez Morales. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros, público en general y los medios de comunicación. Antes que nada, gracias a cada uno de los diputados y diputadas aquí presentes, hoy se reconoce en nuestra Constitución local a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de transformación social. Significa hacer justicia a quienes desde las aulas forman generaciones, construyen ciudadanía y sostienen el futuro de nuestro Estado. No se trata de una sola mención jurídica, sino de dignificar su labor, fortalecer sus derechos y reafirmar el compromiso del Estado de garantizar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función del docente. Pasando al otro punto, hoy presento ante esta soberanía una iniciativa de gran relevancia jurídica y social, cuyo objetivo principal es homologar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche y la Ley para prevenir, combatir y sancionar toda forma de discriminación en el Estado, con sus respectivas leyes generales y con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Esta reforma responde a la evolución constitucional legal que vive nuestro país en materia de igualdad sustantiva. En enero de este año, la Ley General cambió incluso su denominación para llamarse Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, reconociendo que la igualdad no puede limitarse únicamente a un concepto formal o declarativo, sino que debe traducirse en condiciones reales, efectivas y tangibles para todas las mujeres. Porque no basta con reconocer derechos, es necesario garantizar que estos derechos puedan ejercerse plenamente sin barreras estructurales, sociales, económicas o culturales. La realidad nos demuestra que miles de mujeres siguen enfrentando obstáculos históricos que limitan su acceso a oportunidades, a espacios de decisión, al desarrollo profesional y al ejercicio pleno de sus derechos humanos. Por ello, esta iniciativa incorpora una visión moderna e interseccional de los derechos humanos, reconociendo expresamente conceptos como la discriminación estructural o sistemática, entendida como el conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y de prácticas que generan condiciones de inferioridad y exclusión contra determinados grupos de personas y que además se perpetúan a lo largo del tiempo.
Esta reforma reconoce algo fundamental, que muchas desigualdades no son visibles de manera inmediata, pero sí están profundamente arraigadas en las instituciones, en las prácticas sociales y en las dinámicas históricas que han colocado a muchas mujeres en condición de desventaja. Asimismo, se armoniza nuestra legislación con las recientes reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencias. Hoy debemos hablar de violencias en plural porque las mujeres enfrentan múltiples formas de agresión, discriminación y desigualdad que el Estado ya no puede seguir invisibilizando. También se sustituye conceptos que hoy deben entenderse desde una visión más amplia y más protectora de los derechos humanos de las mujeres. Esta iniciativa también fortalece la obligación del Estado para impulsar políticas públicas más integrales y progresistas. Entre otros aspectos, se propone fomentar el desarrollo, la participación y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia y en la tecnología, así como impulsar el desarrollo de investigadoras y científicas, fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las artes y la cultura, fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, reconociéndolas como actoras estratégicas en los procesos de planeación, organización y toma de decisiones comunitarias, así como el acceso a recursos naturales y derechos agrarios. Impulsar mecanismos que garanticen el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, particularmente en temas relacionados con acceso al agua y saneamiento. Y promover también campañas, estrategias y programas culturales que fortalezcan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las labores domésticas y en el cuidado de las personas dependientes, eliminando además cualquier contenido gubernamental que reproduzca estereotipo de género. Hablar de igualdad sustantiva es hablar de justicia social, es reconocer que todavía existen brechas salariales, barreras estructurales, discriminación y desigualdades históricas que afectan de manera diferenciada a millones de mujeres. Es reconocer que no todas viven las mismas condiciones y que el Estado tiene la obligación de generar mecanismos más eficaces para garantizar la igualdad, la inclusión y la dignidad. Esta reforma representa un paso firme hacia un Campeche más igualitario, más incluyente y más humano. Un Campeche donde las leyes evolucionen al ritmo de los derechos humanos. Un Campeche donde las mujeres no solamente sean reconocidas en el discurso, sino plenamente garantizadas en sus derechos. Por ello, solicito respetuosamente el respaldo de esta soberanía para continuar fortaleciendo nuestro marco jurídico a favor de la igualdad sustantiva, la no discriminación y la dignidad de todas las mujeres y hombres de nuestro Estado. Es cuanto. Compañera diputada, se tiene por recibido la iniciativa que acaba de presentar. Se le concede el uso de la palabra al diputado Gaspar de Jesús Na. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Con el permiso de la presidencia, saludo a todas y todos, diputadas, diputados, a los diferentes medios de comunicación y en especial al pueblo de Selchacán. Hoy hago uso de esta tribuna no solo como diputado local, sino también como un ciudadano más del bello municipio de Selchacán. Y de la misma manera también como representante popular, para presentar ante ustedes un punto de acuerdo que tiene como propósito solicitar información institucional sobre una situación que preocupa y ocupa a miles de familias del municipio de Selchacán: el acceso al agua potable. Porque cuando falta el agua,
no se afecta únicamente un servicio público, no se afecta la infraestructura, tuberías o sistemas de distribución. Se afecta la salud de nuestras niñas y niños, la tranquilidad y el bienestar de las familias, se afecta la economía del pueblo, pero sobre todo la dignidad de las personas. Las y los habitantes de Xelchacán tienen razón en estar muy enojados, tienen razón en estar molestos, tienen razón en exigir respuestas. Es vergonzoso e indignante que en pleno año 2026, que una población municipal se pase días enteros sin recibir agua en sus hogares y que se tenga que recurrir a manifestaciones para ser escuchadas. Ningún ciudadano debería verse obligado a salir a las calles para exigir un derecho humano muy fundamental. ¿Qué necesidad que tengan que salir de sus hogares a altas horas de la noche, a altas horas de la madrugada y exponerse solamente para pedir una respuesta, una solución para sus familias, lo que debería ser un derecho garantizado y una obligación pública de garantizar este vital servicio? Por ello, este punto de acuerdo no nace de razones políticas, menos de protagonismos. Nace de una exigencia ciudadana, legítima, del respeto que merecen las y los xelchacanenses y del sentir del pueblo. Nuestra Constitución reconoce expresamente el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en condiciones suficientes, salubres y accesibles. Asimismo, diversos instrumentos internacionales reconocen que el acceso al agua potable constituye un derecho muy indispensable para el disfrute de la vida digna. Como diputado nos corresponde escuchar y sobre todo llevar la voz del pueblo, pero también nos corresponde vigilar que los recursos públicos destinados a obras y servicios para la población estén cumpliendo con el compromiso para el cual fueron autorizados. Por eso hago un llamado respetuoso a esta asamblea para respaldar el presente punto de acuerdo. Diputado, ¿me permite? Le pido por favor que guarde orden para que el diputado pueda continuar con su intervención. Gracias. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Hago un llamado respetuoso a esta asamblea para respaldar el presente punto de acuerdo consistente en el que el honorable Ayuntamiento de Xelchacán informe a esta soberanía y dé respuestas al pueblo sobre cuál es el estado actual de la infraestructura hidráulica correspondiente, cuál fue el monto total ejercido hasta la presente y el tiempo de ejecución de la obra, cuál fue la modalidad de contratación utilizada y cuándo quedaría concluida esta obra y que realmente beneficie al pueblo. Queremos información clara, información puntual y verificable sobre la obra de rehabilitación del sistema de agua potable realizada en la cabecera municipal, así como también las acciones implementadas para atender la problemática actual que vive el pueblo de Xelchacán. La ciudadanía merece saber qué se ha hecho, cuánto se ha invertido, cuáles son las condiciones actuales de la infraestructura y sobre todo qué soluciones concretas existen para garantizar que miles de familias cuenten con agua suficiente y de manera permanente.
No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo transparencia, rendición de cuentas y resultados. Porque el agua, compañeras y compañeros, no tiene colores partidistas. Porque la sed de una familia no distingue ideologías. Y porque cuando un servicio esencial falla, todas las autoridades tenemos la obligación moral y legal de actuar de manera correspondiente. Por eso, desde esta tribuna del Estado, hago un llamado firme, respetuoso, pero enérgico, al honorable Ayuntamiento de Xelchacán, para que informe, atienda y resuelva esta problemática que afecta a nuestro pueblo. Las familias de Xelchacán merecen respuestas. Las familias de Xelchacán merecen soluciones, pero también merecen respeto. No debemos permanecer indiferentes ante esta situación. Xelchacán merece dignidad. Xelchacán merece respeto y lo principal, Xelchacán merece agua. Es un derecho que la ciudadanía cuente con servicios públicos, servicios eficientes como calles dignas, agua suficiente y electricidad de calidad. Esa es la exigencia de nuestro pueblo y esa debe ser la prioridad de la autoridad municipal conforme a lo que la ley le obliga y que por derecho al pueblo le corresponde. Y los derechos del pueblo, compañeras y compañeros, se respetan, se garantizan y se cumplen. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Compañero diputado, se tiene por recibido el exhorto que presenta esta mesa. Se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Alberto Talango Cervantes. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Yo solamente quiero agradecer respecto a la votación unánime que se presentó el día de hoy, de la iniciativa que presentamos de manera conjunta el diputado presidente Antonio Jiménez y un servidor a la reforma a la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche. Y desde luego también reconocer el trabajo que se hizo por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos en Familia, quienes hicieron aportaciones que enriquecieron este tema y que esa debe ser siempre, pues, la responsabilidad que debemos de tener nosotros como legisladores, siempre buscar el beneficio de la ciudadanía, especialmente tratándose de un segmento de población muy vulnerable como lo es las personas adultas mayores. Esta reforma que presentamos es un tema de mucha sensibilidad y que tiene como objetivo principal evitar el maltrato en adultos mayores. Lo que buscamos es fortalecer las facultades de supervisión, de vigilancia y protección de las personas adultas mayores que residen o reciben atención en asilos, estancias y o centros de cuidado públicos o privados. Esto nace por la preocupación en casos de omisión de cuidados, negligencia, maltrato y abandono hacia personas adultas mayores documentados en diversos espacios de atención. El reconocimiento de que las personas adultas mayores constituyen un grupo en situación de vulnerabilidad que requiere protección reforzada por parte del Estado y la necesidad de pasar de medidas preventivas o exhortativas a mecanismos legales que permitan actuar de manera inmediata cuando se detecten violaciones a sus derechos. Todas y todos debemos de tener el compromiso de garantizar
una vejez digna, segura y libre de violencia para todas las personas adultas mayores en Campeche. Debemos de estar conscientes que siempre que así Dios nos lo permita, nadie está exento de llegar a ser un adulto mayor. Es cuanto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo miércoles 10 de junio del año en curso a las 11 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan debidamente citados. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 12 horas con 48 minutos del día de hoy, martes 9 de junio del 2026. Primera secretaria, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.